Muy buen día, excelente día a todos. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Emanuel Baena y voy a darles lo que viene siendo la explicación o vamos a dar un paseo, ¿no? Por todo lo que viene siendo este tema que tal vez, no sé si con ustedes haya sido el caso, ¿no? Pero que causa, cuando menos en nosotros, causa una expectativa por los cambios. No se ven cambios muy, muy drásticos como se han visto en otros momentos, pero son cambios que al final van a afectar nuestra manera de trabajar y sabemos que en estas cuestiones de comercio exterior, pues son puntos que necesitamos estar bien, bien informados, ¿no? Con respecto a lo que viene siendo la información, los documentos, y pues se han dado muchos casos, ¿no? Donde a deshoras incluso nos están hablando, me imagino que a ustedes, ¿no? Poniéndome yo en su lugar, que solicitan algún documento, que requieren algún tipo de algo de información en la cual pues sabemos que son cuestiones complicadas, y la idea de este webinar, pues, o de esta presentación, pues simple y sencillamente es estarnos impregnando de esos conocimientos, de esa información, la cual nos va a ayudar a poder hacer un mejor uso. ¿Okay? Entonces, como les comentaba, el tema del día de hoy es enfocado al complemento del comercio exterior. Cualquier tipo de movimiento que tenga nuestra empresa, ya sea de importación o de exportación, va englobada, pero esto pues es también tomando en cuenta los cambios que vienen con respecto a la carta aporte. ¿Okay? El comercio exterior, hubo un cambio que entró ahora en enero, ¿no? De este año 2024, y en ese caso pues no hay un cambio como tal en lo que viene siendo en ese complemento, pero lo que viene siendo el complemento de carta aporte, ese sí va a afectar a lo que viene siendo pues el trabajo, ¿ok? Lo que viene en esa información. Entonces, la idea de nosotros pues es que al finalizar, o el objetivo es que usted pueda conocer los cambios, ¿no? Y los procesos generales con respecto a los documentos de CFDI que llevan un complemento de comercio exterior. Si recordamos, en este caso aquí no le puse versión, pero recordamos que ahora en enero pasado entró la versión 2.0. ¿Ok? Esa sigue estando vigente, pero ahora vamos a verla con respecto a la carta aporte 3.1. ¿Okay? Ya algo, de hecho ya hemos visto webinars o información anteriores donde se mencionaba algo de esto, pero queremos hacer un poquito más de hincapié o desmenuzar un poquito más la información con respecto a esto. Entonces, básicamente es el complemento 2.0 del comercio exterior, las bases que vienen ahí con respecto a la autoridad que nos dan, eh, con, información general de ello y cambios en algunos campos, catálogos, nodos, etcétera. Muy bien. Entonces, aquí para comenzar nos dice quiénes lo pueden utilizar, quiénes son las empresas o la persona, tanto física o moral, que lo va a utilizar. Nos dice la autoridad que son aquellos contribuyentes que realicen operaciones de comercio exterior, exportaciones definitivas, clave A1, que son objetos de enajenación en términos del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación. El día 19 de diciembre, como nos dice ahí la autoridad, pues publicó la actualización del estándar de los esquemas y, bueno, del esquema de este complemento y los catálogos del comercio exterior 2.0, el cual pues indicaba que su entrada en vigor sería a partir del 18 de enero de este año. Y vemos que esa publicación pues fue acertada, quiere decir que no hubo ninguna modificación, ¿ok? ¿Qué pasó ahí? Pues que la autoridad publicó y nos dijo, a partir del 18 de enero entra en vigor la versión 2.0. A nosotros, como experiencia, ahí nos tocó que el día 18, ya por la mañana, nos están hablando personas las cuales nos decía, oye, pues quiero timbrar y me está marcando un error, ¿no? Con mis documentos comerciales. En este caso, pues es porque pues ya había entrado, ya la autoridad ya estaba validando
esta información y la cual pues si hacía falta algún tipo de campo, algo que no estaba correctamente llenado, pues en ese momento pues la autoridad rechazaba el timbrado. Muy bien, entonces ese solamente es como información histórica, ¿no? Para tenerla en cuenta. En ella, pues nos decía que se iba a incorporar un grupo de funcionalidades adicionales y en ella, pues había un nodo para ser usado en el caso de operaciones de exportación de mercancías en definitivo tipo A1, en caso de los cuales estas mercancías no eran objetos de enajenación o siéndolo, esta es a título gratuito, es decir, sin recibir un pago o cambio, sin ser una venta como tal. ¿Okay? Ese es el primer punto que nos marcaba ahí, que debería de existir un nodo. También nos dice que la actualización de la validación referente a la identificación del producto o productos sería a varias fracciones, podría ser a varias fracciones arancelarias. ¿Okay? Ahí dependiendo de cómo lo aplicaríamos, ¿no? También nos dice ahí que la actualización del catálogo de fracciones arancelarias que sufrió una modificación, ¿ok? Hubo una reducción de tres definiciones o se agregaron, creo que es arriba de 60 nuevas definiciones y otras más fueron modificadas, ¿no? La definición para hacer más clara la información. ¿Okay? Eso también dentro de las fracciones arancelarias y la incorporación también de domicilios para emisor y receptor. Eso era un cambio que se me hizo muy importante en el sentido de que la autoridad tiene catálogos distintos para validación en cuestiones de domicilios, de lo que viene siendo un documento, un CFDI versión 4.0, a la validación del complemento del comercio exterior 2.0. ¿Por qué? Porque me ha tocado algunos casos donde la persona me hablan y me dicen, oye, no puedo timbrar porque me marca error en lo que viene siendo en el domicilio, pero yo a este cliente pues le he timbrado en varias ocasiones y no he tenido problema y se ha detectado pues que en ese caso pues había un complemento de comercio exterior y pues ese complemento pues había algunas diferencias en el catálogo, ¿no? Que definía la autoridad y es donde se tenía que hacer ciertos ajustes. Si ustedes ya les ha tocado ahí estos casos, creo que me van a entender. Si no, es algo muy sencillo. Básicamente, en los domicilios, el campo que valida la autoridad, voy a tratar de resumirlo, ¿no? Vendría siendo el código postal. Pero ese código postal o está, mejor dicho, está ligado a los códigos de municipio, código de localidad, ¿ok? Entonces, código de colonia, incluso si nosotros poníamos algún tipo de dato no correspondiente a lo que venía en el catálogo, pues en ese momento nos arrojaba un error. ¿Ok? Entonces, es muy común. O si la autoridad, en este caso, me tocó algunos casos ahí también ver esa situación. Si la autoridad en su catálogo no había asignado correctamente un código o no lo había asignado, quedaba en blanco, pues al momento de validarlo, pues marcaba un error porque no correspondía. Entonces, no era un error nuestro como tal, ¿no? Como cuando hacíamos el complemento, a usted le tocó, dice, yo estoy correcto, aquí está su registro. Sí, pero la autoridad, pues ahí no tenía esa validación y había otra información que tomar en cuenta. Entonces, solamente ahí como comentario a eso. Entonces, ahí esto aclarando o explicando el punto de incorporación de los domicilios de emisor y receptor. Decíamos, a lo mejor ya tengo el domicilio yo en el CFDI 4.0, sí, pero el comercio exterior lleva sus domicilios también aparte, lleva su control. ¿Ok? Muy bien. Adicionalmente a eso que ya veíamos, también se agregaron algunos, o bueno, cambiaron, modificaron algunos campos donde tenemos ahí la clave de pedimento, certificado de origen, tipo de cambio en dólares, USD, y el total en dólares. Esos campos eran opcionales y cambiaron su estatus
a lo que viene siendo requerido. ¿Ok? Entonces ahí nos indica, ese es el estatus a partir de esa versión. También, junto con esto, no lo anoté, pero quisiera mencionarlos también que se eliminaron algunos subcampos como el tipo de operación y su subdivisión, se hicieron ajustes en el nodo del domicilio de la sección emisor, también en el nodo de mercancías hubo ahí unos ajustes, unas reducciones y una ampliación del registro de decimales en los campos valor unitario aduana y valor dólares. ¿Ok? Entonces, más que todas esas validaciones, toda esta información son errores, o bueno, son casos especiales que se encontraba donde podría arrojarse cierto error en el cálculo, en la información. El lado bueno no lo anoté aquí porque esos campos los haría, los hace, de hecho ya los está realizando automáticamente el sistema y para ustedes sería totalmente transparente. ¿Ok? Entonces ahí sí, en cuestiones de validaciones de valores, de domicilios, todo eso, el sistema, cualquiera de los sistemas comerciales, ya sea factura electrónica, comercial Star Pro o comercial Premium, pues ya se encuentran validando esos campos. Entonces, ahí no hay ningún tipo de problema que vayan a tener ustedes, ¿ok? Entonces, vamos a pasarnos al siguiente, simplemente como comentario. Ahora, esta información que les plasmé aquí en esta diapositiva es un punto que debemos de tomar nosotros en cuenta. Básicamente, sería para nosotros la finalidad o el foco donde deberíamos de poner nuestra atención, en la cual nos dice que esta fue la modificación por parte de la carta aporte versión 3.1. ¿Ok? Esta se publicó el 17 de junio pasado y donde nos dice que va a entrar en vigor a partir del 17 de julio. Esto aparecía que era bastante tiempo, ¿no? Que decíamos, pues todavía falta un mes o algo así. Pero ahorita ya a la fecha ya nos faltan menos de una semana para entrar en vigor. Entra el próximo 17 de julio. Y hasta ahorita, de hecho, 5 minutos antes de ingresar yo aquí a lo que viene siendo esta presentación, di otra revisión en la página oficial del SAT y no hay una publicación como tal de que vaya a haber alguna prórroga, alguna modificación. Es más, el enunciado que les coloqué ahí en azul, donde dice, en operaciones de comercio exterior, la factura con complemento carta aporte es exigible. Ahí nos dice, desde el 1 de enero del 2024, tú ya debes de presentar tu complemento carta aporte en las operaciones de comercio exterior. ¿Qué quiere decir? Oye, yo estoy haciendo una operación con el extranjero, esa factura debe de llevar un complemento con carta aporte. Y según la información anterior que tenemos ahí arriba con los enunciados, a partir del 17 de julio ya tiene que ir con la versión 3.1. ¿Ok? Y de hecho, creo que no sé si lo tengo aquí a la mano, información, nomás para mostrárselos, a ver si lo voy a poner aquí para que lo vean. Si vemos aquí está la 3.0, está la página del SAT, ¿no? Oficial. Aquí vemos que entra en vigor, la vigencia inicia el 17 de julio, pero la versión 3.0 nos dice que finaliza su vigencia el 16 de julio. ¿Ok? Entonces, a partir del 17 de julio a las 0:01, a las 0 horas con 0 minutos y 1 segundo, si se quiere timbrar, ya tiene que estar uno en esta versión. Entonces, ahí es el punto que nosotros debemos de tomar en cuenta. Ahora, ya tenemos nosotros, no me voy a detener, no me voy a ir mucho hacia las particularidades de la carta aporte 3.1. ¿Por qué? Porque ese ya tenemos nosotros un webinar anterior. Hace unas semanas ahí impartimos uno y pueden ustedes ir a visitarlo en la página de YouTube. Le ponen ahí CompuVentas Contact y van a ver ustedes ahí toda la información un poquito más técnica donde se desglosa los campos, etcétera, ¿no? Que todo esto está incluyendo. ¿Okay? Entonces, simple y sencillamente me estoy deteniendo aquí porque lo importante es entender
este punto, que si se llega el 17 de julio y yo no puedo timbrar porque estoy haciendo una factura con el complemento del comercio exterior y con carta aporte, pues obviamente aquí vamos a tener que si no he actualizado los sistemas, pues vamos a tener esa diferencia. ¿Ok? Entonces, para tomarle en cuenta. De aquí, simple y sencillamente yo quisiera agregar o especificar un poco acerca de los cambios que debemos de tomar en cuenta. Dentro de los cambios que que a lo mejor ya, como les digo, ya se los había mencionado en la parte del complemento carta aporte, pero los cuales, estos sí afectan directamente al comercio exterior. Son esos tres puntos, ¿no? Que son los regímenes aduaneros, las fracciones arancelarias y la documentación aduanera. Entonces, ¿qué significa esto? Que ahora nos dice la autoridad que antes teníamos un campo donde en el complemento nosotros le indicábamos el régimen aduanero. Ahora la autoridad dijo, no, ya no va a ser un campo, ya no me vas a poner un campo, ahora me vas a agregar un nodo. Una vez más, esto es transparente para ustedes en el sentido de que no van a ustedes codificar este punto, pero sí en el sistema se tiene que presentar pues la opción de agregar, porque ahora ahora el SAT dice, pues a ustedes pueden agregar hasta 10 regímenes aduaneros, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son de dónde va a tomar? Pues aquí nos dice que del catálogo de la carta aporte, régimen aduanero. Entonces, voy a abrir, aquí tengo catálogo, lo descargué de ahí de lo que viene siendo el portal del SAT. Tenemos aquí el catálogo, carta aporte 3.1, aquí está el título, y aquí luego al principio me viene una pestaña, una hoja, donde dice régimen aduanero, donde indican las diferentes opciones que podemos nosotros utilizar. Nos dice ahí las reglas que podemos utilizar uno o podemos utilizar hasta 10. Es el máximo, que al final yo creo que sería aquí todos estos. ¿Ok? Entonces, si se fijan, aquí me está diciendo, estas son las claves que va a tener, que prácticamente las que veíamos ahorita aquí, ¿no? IMD, EXD, ITR, son los mismos que están aquí. Pero aquí nos especifica, nos dice que, por ejemplo, EXD es un definitivo de exportación. Nos especifica si es de entrada o de salida del país, ¿ok? Aquí entrada o salida se refiere al país. Entonces, obviamente, si es exportación, pues sale del país. Si es importación, entra. Y hay ciertos campos que pueden ser de entrada y o de salida, ¿ok? Y aquí me viene a partir de cuándo entra en vigencia. Se fijan que la misma autoridad nos está diciendo ya aquí, oye, a partir del 17 de julio ya entra en vigor este campo. Ya tienes tú que agregarle a tu documento el nodo correspondiente para ponerle esa información. ¿Okay? Muy bien, vamos a irnos rapidito para no quitarnos mucho tiempo. Y con respecto, ese era con respecto al régimen aduanero, ¿ok? A las distintas opciones que tenemos. Ahora tenemos lo que vienen siendo las fracciones arancelarias. Este es un código numérico de 10 dígitos que se asigna a los bienes que se comercian en el mercado global y pueden ser consultados a través del Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior. Ahí viene el enlace. Esto nos permitirá conocer impuestos, restricciones o facilidades de entrada en otros mercados. Es recomendable que cuentes con la asesoría de un agente aduanal. Esto es lo que nos dice la autoridad. Aquí agregué lo que viene siendo un enlace a la página. Entonces aquí simplemente les quiero mostrar, por ejemplo, tenemos aquí la página del comercio exterior, ¿no? Donde nos da la información que ahorita les comentaba, me viene la guía de llenado, aquí con la versión 4.0, la información de los esquemas, la parte técnica. Vamos a irnos para acá. Aquí me viene esta dirección se la vamos a poner ahí en la descripción del video en YouTube. También, si lo solicitan, pues se la podemos a pasar ahí al final, las cuales nos da los catálogos de la información con respecto al comercio exterior. ¿Ok?
la parte de la carta aporte, este es las preguntas frecuentes, y este también se lo podemos poner aquí. Es un buscador, ustedes lo pueden incluso buscar manualmente ahí con el navegador, ¿no? Pero también se lo podemos poner ahí en la descripción del video. Si se fijan, esto tenemos un buscador de fracciones arancelarias. Yo, por ejemplo, si se fijan aquí, recuerdan que veíamos ahí que nos decía que nos va a ayudar a saber impuestos, a saber la facilidad con otros países, ¿no? Entonces, o usted cualquier palabra que busque aquí, yo, por ejemplo, si le pongo hoja, se fija, ahí empieza a filtrar y aquí me da todas las fracciones arancelarias que trae hojas. Y ahí ya puedo buscar yo la mía, más o menos ahí ir guiando, ir buscando conforme se va manejando, pero vamos a tomar este sencillo, este ejemplo, el que trae uno, ¿no? El de vaca lechera. Lo padre aquí de que a mí me gustó, si se fija aquí, pues nos da una gráfica ahí, ¿no? De pastel, pero si yo presiono cualquiera de las opciones que me dé respuesta, vamos a ver aquí que nos da una descripción a detalle. Nos dice que son bovinos domésticos, la subpartida, los capítulos, las secciones. Vamos para acá, para abajo. Entonces, si se fijan, toda esta información con el puro código, con esta fracción arancelaria que ustedes están viendo, la autoridad puede saber todo esto. ¿Ok? Entonces, ahí es donde tenemos esto. Aquí, si se fijan, aquí tenemos si es de importación, si importación, que se aplica, ¿no? Eh, aranceles, por ejemplo, de importación está exento, IVA, eh, aranceles de franja, del resto del territorio, la franja fronteriza, ¿no? La región, se está dividido ahí. Pero también, aquí más abajito, nos viene las restricciones que se tienen, nos da aquí algunas descripciones. Entonces, no me voy a detener mucho, solamente quiero que ustedes lo visualicen. Y lo que me llama mucho la atención, aquí ya podemos ver si nosotros, si es el histórico, y aquí trae incluso hasta donde dice tratados de libre comercio. Y aquí nos está diciendo que esta fracción, pues tenemos estas facilidades con respecto a Estados Unidos, Canadá, la Comunidad Europea, Israel, Uruguay, etcétera. ¿Ok? Entonces, si se fijan, aquí en este caso está un poquito pesado en mi navegador. Esto es porque estoy transmitiendo, ¿no? Al mismo tiempo, pero creo que ustedes que no batallarían ahí mucho. Entonces aquí cerramos esta opción y pueden ustedes buscar. Entonces es una herramienta muy interesante que nos da ahí la autoridad y también se la vamos a poner ahí en la descripción del video. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto a las fracciones arancelarias. Ya vemos que no nomás es un solo número donde nos pide la autoridad para equivocarnos, ¿no? Al darnos la descripción de los documentos, de los complementos, nos dice la autoridad siempre, es que es una novedad, es algo, una modificación para que sea más sencillo. Y nosotros lo vemos más complicado, pero muchas veces no dimensionamos que la facilidad es que cada código significa algo y es a lo que nos va llevando a las clasificaciones que tiene ahí la autoridad. ¿Ok? Entonces, nos pasamos, eso es con respecto a las fracciones arancelarias y con respecto a la documentación aduanera, pues también está sencillo. Nos dice que de la documentación aduanera es un campo también que se agrega donde viene, esta también lo saqué del documento técnico, nos dice que en caso de que en la carta aporte, en su campo donde dice transporte internacional, se registre el valor que es sí, entonces en ese momento y el atributo de entrada, salida de mercancías, le estamos asignando que es una entrada, entonces la documentación aduanera debe existir. ¿Ok? Oye, debo de llenar estos campos de documentación aduanera. Si me hacen la pregunta, yo les digo, bueno, esa va a depender, la respuesta va a depender de otras dos preguntas. Es, en el transporte internacional, donde nos preguntan, ¿es transporte internacional? ¿Le pusiste que sí? Va a decir sí. Ah, ok, perfecto. Muy bien. La segunda pregunta es, en el atributo, entrada o salida de la mercancía, ¿qué le pusiste? ¿Entrada o salida? Y ok, le puse entrada. Ok, perfecto. Entonces debe existir. Ok, entonces ahí la documentación aduanera debe de existir en este caso. Ahora,
Por el otro caso, si en el atributo de entrada-salida, en el segundo punto, le pusimos salida, nos dice, este nodo puede existir. ¿Ok? ¿Se fijan ahí? Ahí dice puede. ¿Ok? Entonces, ese puede significa que pues va a depender ahí si es, pues es opcional, básicamente. ¿Ok? Y nos dice pues ahí como aclaración nomás que en cualquier otro caso pues no debe de existir. ¿Ok? Y eso lo quiero complementar un poco con lo que viene siendo los campos. Vamos a ver aquí este diagrama donde le puse los diferentes campos. Me vienen dentro de los campos de comercio exterior, carta aporte, me vienen ciertos campos que nosotros vamos a llenar y va a tener validaciones. Tenemos ahí el permiso de importación, es el primero. Entonces, en este se va a llenar el primero. Déjame marcarlo aquí. Voy a poner el puntero láser para no marcar esto. El permiso de importación, estamos viendo aquí esta parte. Entonces, en este caso, en este documento que estamos aquí, es cuando el transporte internacional se registre como sí, sea una entrada también en donde le pongamos que es en el atributo de entrada-salida, le pusimos que es entrada. Y aparte, existe otro campo que es el sector COFEPRIS, que también lo mencionamos en la carta aporte. Si en ese sector COFEPRIS, o sea, todos los anteriores es transporte internacional, sí, entrada o salida de mercancía, entrada. Y el sector COFEPRIS le pusimos 01, 02 o 03, entonces este permiso de importación debe de existir. ¿Ok? Entonces, en caso contrario, cualquiera de esos campos que cambie, que el sector COFEPRIS sea 04, sea 05, que a lo mejor el sector COFEPRIS sea 01 o que sea salida. Ya en ese caso, cualquier otra combinación que exista, no se debe de omitir. ¿Ok? Entonces, ese es el punto. Okay. Tenemos también el caso del otro, del folio de importación BUSEM, el cual pues este es es una herramienta también de parte de la autoridad que también nosotros debemos de indicar. Ese es un documento de importación y el cual nos dice, si nosotros en el documento que vamos a timbrar le pusimos que el transporte internacional es sí, el valor de entrada o salida es entrada y el atributo del sector COFEPRIS es 01, 02, 04 o 05, entonces ese atributo también debe de existir. ¿Ok? Eso ahí los anotan. Y en caso contrario, pues dice, o cualquier otra combinación, se omite. Muy bien. Pasamos a lo que viene siendo a la razón social de la empresa importadora. Nos dice que cuando el atributo de importación sea así, y en el caso de que sea una entrada y que el sector COFEPRIS sea 04, entonces en ese momento debe existir. ¿Ok? Solamente esta razón social cuando el sector COFEPRIS sea 04. Se parece a los anteriores, pero solamente cuando es 01, 02, eso en ese caso se omite. ¿Ok? Entonces, tómenlo ahí en cuenta para sus documentos. Tenemos ahí el siguiente campo, que es el tipo de materia. También muchas veces nosotros ahí tenemos ahí alguna duda. En este caso, cuando es un transporte internacional y cuando el valor del catálogo del tipo de materia, este atributo debe de existir y debe de contener un valor del catálogo. ¿Ok? Simplemente con que tenga el transporte internacional, sí, y debe de tener lo que viene siendo el tipo de materia. Ahora, hay un detalle. Nosotros ahí en el tipo de materia tenemos código 01, 02, 03. Existe solamente como comentario complementario a esto. Es también que nos dice es, viene otro campo, el cual no lo agregué aquí porque va ligado con este, el cual es descripción del tipo de materia, el cual se va a habilitar en el sistema o no, dependiendo si nosotros en el tipo materia le pusimos 05. ¿Ok? En ese caso, si nosotros le pusimos tipo materia 05, que es otros, entonces en ese momento pues se va a habilitar la descripción y nosotros le vamos a escribir a qué se refiere. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos, ok, esos son documentos o son campos en el documento
generales. Ahora, entrando a lo que viene siendo la documentación aduanera, que estábamos hablando ahorita, hace un momento, tenemos ahí que los siguientes campos, que es la siguiente línea, ¿ok? El segundo grupo, por así decirlo, de campos. En este caso tenemos el tipo del documento y aquí en este caso, este tipo de documento lo vamos a registrar cuando el atributo, obviamente pues cuando sea un documento internacional, ¿no? Eso sí ya lo vamos a emitir, pero cuando el atributo de entrada o salida tengamos escrito salida, entonces aquí debe de contener una clave distinta al 01 el tipo del documento. ¿Ok? Entonces, ese sería, puede tener cualquier tipo de documento, solamente el que no sea el 01. De hecho, si el 01, pues es básicamente de importación. Por eso nos dice, oye, pues no puede ser importación, por eso dice, puedes tener cualquier código del tipo del documento, solamente que no sea el 01. Muy bien. Bueno, que sea el 01, perdón, vendría siendo el pedimento. ¿Ok? Entonces, el tipo de documento. De hecho, vamos a verlo aquí en el catálogo viene, para que sea un poquito más claro. El tipo del documento lo vamos a... Por aquí venía. Vamos a ver aquí el catálogo del SAT. Aquí tenemos la clave de transporte, las estaciones. Un poquito más. Sector COFEPRIS que mencionábamos ahorita, el tipo de materia, el documento aduanero. Aquí es lo que les comentaba, ¿no? Tenemos el tipo de documento, vamos a llenarle el código correspondiente. Aquí nos indica que está a partir del 17, pero nos dice, puedes poner el que sea, pero solamente el 01 no. ¿Ok? Muy bien, regresamos al siguiente, el número de pedimento, pues obviamente, ay, disculpen, y solamente sería, lo tomaremos en cuenta, obviamente, cuando el tipo del documento sea 01, ¿ok? Si en el tipo de documento le pongo que es pedimento, entonces, en ese caso, pues necesitamos ponerle el número de pedimento. En caso contrario, pues se omite, ¿ok? Y tenemos aquí el siguiente, que es la identificación del documento aduanero. Cuando el tipo del documento contenga un valor que no sea 01, nos dice aquí la autoridad, entonces ese atributo debe de existir, ¿ok? En caso contrario, se debe omitir. Así es sencillo. Entonces, en el tipo del documento, le pusimos que es pedimento, entonces se debe de, en este caso, debe de existir. Y cuando sea distinto, pues en este se omite. Muy bien. Está sencillo, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el otro, es el RFC de importación, que este campo nos dice ahí que es cuando contenga un valor, cuando el atributo, perdón, del número de pedimento, este que está aquí, contenga un valor, este atributo debe de existir y contener un RFC que se encuentra en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT. ¿Ok? Del importador, RFC del importador. ¿Qué estás diciendo? Oye, yo le estoy poniendo aquí un número de pedimento, me está diciendo, ok, dame el RFC entonces de la entidad correspondiente, ¿no? Del documento. Entonces, ahí existirá esa validación. ¿Ok? Y obviamente, pues debe de estar bajo las reglas que ya estamos nosotros utilizando al momento de timbrar. Cuando nosotros tenemos algún tipo de cliente que le estamos timbrando, obviamente tiene que estar registrado ese RFC en la lista de contribuyentes, ¿ok? No cancelados. Entonces aquí nos dice lo mismo, el RFC de esta empresa pues tiene que estar en el listado correspondiente del SAT, ¿ok? Y nos dice que en cualquier otra de las situaciones, o sea, que no tengamos aquí número de pedimento, pues se debe de omitir. Muy bien. Hasta el día de hoy, pues no tenemos todavía el sistema liberado, pero tratamos de verlo de manera teórica, donde ustedes teniendo este conocimiento lo van a aplicar tanto ya sea un sistema nube, ya sea usted el sistema de escritorio que sea de factura electrónica, comercial, Star Pro o Premium. ¿Ok? Entonces,
Ustedes, normalmente lo bueno con estos puntos es que en los sistemas tratan de irnos guiando, tratan de orientarnos y decir, no, aquí te va a faltar el RFC de la importadora y muchas veces no sabemos ni por qué, ¿no? Decimos, pero ¿por qué lo tengo? Es que no lo tengo. Ah, pues es que resulta que a lo mejor yo llené mal estos campos y por obligación ya tengo que llenar este. ¿Okay? Entonces, esa es la idea, entender cuál es la razón, de dónde vienen esas validaciones que nos da la autoridad y pues a partir de ahí nosotros poder pues hacer un buen uso o hacer un buen llenado de información. De hecho, como les digo, los sistemas normalmente tratan de validarnos y tratan de irnos guiando a través de estos procesos y espero que haya sido claro hasta esta diapositiva. Pues muchas gracias, ¿no? Por su asistencia, por su atención. Estamos para servirle cualquier detalle, cualquier duda. Mi nombre es Emanuel Baena. Espero haber sido claro y que sea de utilidad para ustedes esta información. Espero que tengan una excelente semana. Hasta luego.